Bueno muchachos, en este video les voy a explicar este ejercicio que estamos viendo en pantalla, pero antes de empezar les voy a explicar un poco cuáles son las variables y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este tema. Vamos a estar revisando tres variables constantemente que son las más importantes en este tema, que son la posición, que la simbolizamos con la letra X, que es la posición, y indica en qué lugar está un objeto en algún momento determinado. Entonces, por ejemplo, si yo imagino una persona caminando, aquí digamos que empieza en la posición 0 y luego por aquí caminó hasta aquí, que es la posición 2, luego por aquí caminó hasta aquí, que es la posición 5. Entonces la posición simplemente es el lugar en el que se encuentra. Aquí está en 0, aquí está en 2, aquí está en 5. Listo. La posición siempre se mide en metros, y metros lo simbolizamos con la letra M. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí sería 2M, sería 5M y así. Esa es la posición. La otra variable importante que estamos manejando es el tiempo, que se simboliza con la letra T, el tiempo, y que se mide en segundos, y siempre ponemos solamente la S. El tiempo se mide en segundos y es la S. Y determina el momento específico en el que pasa algo. Por ejemplo, en el tiempo 0 la persona está en la posición 0, digamos. En el tiempo 0 la persona está en la posición 0. Pero en el tiempo 5 segundos llegó a la posición 2 metros. Es decir, que se tardó 5 segundos en ir de acá hasta acá. Recorrió 2 metros en 5 segundos. Y luego llegó a 5 metros cuando el tiempo era, supongamos, 15 segundos. Entonces caminó hasta 5 metros en 15 segundos. Eso es el tiempo. Es la otra variable y se mide en segundos. Y la otra variable que estamos manejando es V de velocidad. La velocidad se mide en metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y indica qué tanto cambia la posición a medida que pasa el tiempo. Qué tanto cambian los metros a medida que pasan los segundos. ¿Sí? Esta velocidad tiene una fórmula que es: la velocidad es igual al cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. El cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de este matachito por ir de acá hasta acá? La posición cambió de 0 a 2, cambió 2, entonces vamos a mirar. La posición cambia de 0 a 2, cambia 2, y el tiempo pasó de 0 a 5. Entonces el cambio en el tiempo es 5. Aquí la velocidad sería 2/500, que es 0.4 metros sobre segundo. Y eso es una velocidad. Significa que esta persona se mueve 0.4 metros por cada segundo. Cada segundo que pasa, él se va moviendo aquí 0.4 metros. Listo. Digamos que aquí tiene una velocidad 1, que fue por moverse de acá hasta acá, pero aquí tiene otra velocidad. ¿Cómo calcularíamos esa otra velocidad? Vamos a llamarle a esa la velocidad 2. La velocidad 2 sería: ¿cuánto cambió la posición por pasar de acá hasta acá? Pasó de 2 a 5, el cambio fue 3. Recordemos, ese triangulito significa cambio en. Es una forma resumida para no escribir cambio en, sino triangulito es cambio en X, cambio en T. ¿Sí? O sea, cambio, esto se le diría así: cambio en la posición, cambio en el tiempo. Entonces aquí el cambio en la posición de 0 a 2 fue 2, cambio en el tiempo de 0 a 5 fue 5. Listo. La velocidad 2 entonces sería el cambio en la posición de aquí a aquí, desde 2 a 5 son 3. Y el tiempo de 5 a 15 es 10. Entonces sería 3 dividido en 10. Eso da 0.3 metros sobre segundo. Es decir, que en esta segunda parte caminó un poco más despacio. Recorría 0.3 metros por cada segundo. Listo. Estas son las tres variables que vamos a usar. Pero además vamos a representar todo en gráficas de velocidad, de posición contra tiempo. De posición contra tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Según este ejemplito, por ejemplo, que empezó en la posición 0, luego posición 2, luego posición 5. Entonces hacemos aquí una gráfica en la que el eje vertical va a ser la X en metros, la posición en metros, y el eje horizontal va a ser el tiempo en segundos. Entonces vean que aquí llega hasta 15 segundos. Vamos a poner pasos de 5 en 5,
sería, aquí es 0, aquí 5 segundos, 10 segundos y 15 segundos. Y aquí la posición pasa de 0 a 5, entonces vamos a poner pasos de 1 en 1, 2, 3, 4, 5. Esto siempre se puede cambiar de acuerdo al contexto del ejercicio. Entonces la persona empieza en la posición 0, ¿cierto? O sea, acá, y en el tiempo 0. Entonces la gráfica empezaría acá. Luego la persona pasa a la posición 2, o sea, a este lugar, en 5 segundos. 5 segundos, posición 2, ¿sí? 5 segundos con posición 2. La gráfica continuaría para acá, donde pasaron 5 segundos y 2 metros se recorrieron. Ahí pasaría. Y luego la segunda parte es que pasa a 15 segundos, o sea, pasa acá y pasa a 5 metros, o sea, acá. Pasó de 2 a 5 metros y el tiempo pasó a 15 segundos. Entonces sería como por acá. Y simplemente lo que hago es unir los puntos. Y listo. Esa sería nuestra gráfica de posición contra tiempo. Y bueno, eso sería todo, digamos, de introducción de qué es el tema. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Dice el ejercicio que, vamos a leerlo aquí, un estudiante va al colegio, sale de casa, ahí la casita es este primer dibujito ahí con forma de casa que hay, y camina 100 metros hasta llegar al semáforo. Pues ahí vemos el semáforo y vemos los 100 metros. Y eso lo hace en 30 segundos. Luego se queda ahí parado en el semáforo por 10 segundos y sigue su camino recorriendo 200 metros más hasta que llega a la papelería. La papelería es este dibujito que está aquí en tercera posición con un lapicito encima. Dice que recorre los 200 metros en 50 segundos hasta que pasa por la papelería y ahí aumenta su velocidad y recorre los 100 metros faltantes para llegar al colegio en 30 segundos. El colegio pues es el último dibujito que tiene la banderita y el reloj. Cuando llega al colegio recuerda que necesitaba un lapicero, o sea que se tiene que volver a la papelería, y nos dan una velocidad de 5 metros por segundo. Ahí no nos dan posición de tiempo, sino directamente una velocidad. Y se devolvió con una velocidad de 5 metros por segundo y tarda 10 segundos allí haciendo la compra del lapicero. Y cuando vuelve a salir de la papelería para irse al colegio se da cuenta que ya cerraron, entonces se va despacio para el colegio y camina otra vez la distancia de la papelería hasta el colegio, que son 100 metros, en 50 segundos. Eso es lo que dice el ejercicio. Listo. Entonces la primera pregunta es, aquí voy a hacer la gráfica, ya lo tengo los ejes planteados, pero ahorita vamos a responder la primera pregunta. Dice, tiempo que tarda en regresar a la papelería. Ya sabemos que el muchacho llegó hasta el colegio y se acordó que necesitaba un lapicero, entonces se devolvió. Nos preguntan cuánto tiempo tarda en regresar a la papelería. Entonces la pregunta como tal es la T. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar a la papelería? Entonces, sabemos cuánta distancia recorre porque por ir del colegio a la papelería el cambio en la posición son 100 metros. Y también sabemos, dice ahí, que se devuelve con una velocidad de 5 metros sobre segundo. La velocidad es 5 metros sobre segundo. Tenemos estos dos datos. Sabemos que la fórmula de la velocidad es que, o cómo se relacionan estas tres variables que son las que estamos manejando, es el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo es igual a la velocidad. Velocidad igual, cambio de posición sobre cambio de tiempo. Entonces metámosle los valores que conocemos. En la velocidad sabemos que 5, la reemplazamos, entonces queda 5 igual a 5 igual a cambio en X, que es 100. ¿Por qué es 100? Porque por ir del colegio a la papelería recorre 100 metros. Y el tiempo no lo conocemos, el cambio en el tiempo no lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Como necesitamos la T, porque esa es la pregunta del primer punto, la despejamos. Como aquí estaba dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado, entonces queda 5 por cambio en el tiempo igual a 100, pero yo necesito dejar la T solita, entonces paso el 5 a dividir. Queda aquí el cambio en el tiempo es igual a 100
sobre 5. O sea, a 20. 20 segundos. Recordemos que el tiempo siempre es en segundos. Tiempo es en segundos. Listo, primera pregunta. Tiempo que tarda en regresar a la papelería son 20 segundos. Es decir, desde que está en el colegio y se vuelve hasta la papelería se demora 20 segundos porque la velocidad es 5 metros por segundo. Lista la primera pregunta. La segunda pregunta dice representar en gráfica de posición versus tiempo. O sea, una gráfica de estas. Yo aquí ya la tengo planteada. Entonces vamos a empezar a poner los puntos. Aquí recordemos que este puntico inicial es el 0 tanto de posición como de tiempo. Entonces este cerito sería la casa del estudiante porque él empieza en la casa. Dice que vamos a leer poco a poco y vamos poniendo los puntos. Sale de casa y camina 100 metros en 30 segundos hasta llegar al semáforo. O sea que la posición subió hasta 100 metros y el tiempo fue 30 segundos, o sea, como por acá, porque aquí es 20, aquí es 40, aquí es 60, entonces en la mitad entre 20 y 40 está el 30. Entonces por aquí en este punto habrá llegado al semáforo en 30 segundos. 100 metros dice, y lo hizo en 30 segundos, que es por aquí en la mitad entre el 20 y el 40. Listo, ahí va la gráfica. Dice que cuando llega al semáforo espera 10 segundos para seguir. O sea, se queda parado ahí en el semáforo seguramente porque estaba en rojo. Entonces llega al semáforo y espera 10 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición no cambia, se mantiene en 100 metros que es donde está el semáforo. Pero el tiempo sigue avanzando, el tiempo no se detiene. Entonces como avanzó 10 segundos más, pasó de 30 a 40. Son 10 segundos más, pasa de 30 a 40. Entonces pongámoslo por acá. 30 a 40. Dice, espera 10 segundos, luego recorre 200 metros más en 50 segundos hasta llegar a la papelería. Entonces 200 metros más no llegará al 200, sino que ya iba en el 100 y recorre 200 más, o sea que llega al 300. Entonces al llegar aquí al 300 se tardó 50 segundos. Entonces no es que vayamos a llegar aquí al 50, sino que son 50 segundos más, es decir, iba en el 40 y pasan 50 segundos más, quedan en 90, que es por aquí. Entonces aquí llega a 300, que son los 200 metros más que hay hasta la papelería, y conectan con este 90 segundos. O sea que queda por acá el siguiente punto de la gráfica. Y ahí vamos. Vamos a tener claro aquí qué conecta con qué. Listo. Dice que cuando llegue a la papelería aumenta la velocidad. O sea que va a recorrer la distancia restante en menos tiempo. Dice, aumenta la velocidad y recorre los 100 metros faltantes para llegar al colegio en 30 segundos. Íbamos en 90, 30 segundos más son 30 segundos, llega al 120. ¿Y cuántos metros recorre? 100 más. Entonces pasa de 300 a 400. Entonces pasó en 30 segundos aquí en 120 hasta el 400, que es por acá. Y este sería el siguiente punto de la gráfica. Y ahí vamos. Dice, al llegar al colegio recuerda que necesita un lapicero, por lo que se devuelve a la papelería a una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces se va a devolver a la papelería. O sea que se va a devolver desde 400 hasta 300 otra vez. Pero ¿en cuánto tiempo? Ahí no nos dicen el tiempo, sino que nos dicen la velocidad. Sin embargo, en este primer punto anterior calculamos que el tiempo que tardaba en regresar a la papelería, recordemos que la pregunta es tiempo que tarda en regresar a la papelería, era de 20 segundos. ¿Qué quiere decir? Que estos 100 metros de para atrás vuelve y baja de 400 a 300, que es la posición de la papelería, los andó en 20 segundos. Como iba en 120, pasa a 140 y la posición pasa a 300. Entonces queda por aquí en 140 y la posición bajó a 300. Posición bajó a 300, el tiempo avanzó a 140. Y la gráfica va acá. Y ahí vamos. Luego dice que ahí tarda 10 segundos comprando el lapicero. O sea, 10 segunditos más. Sería de 140 pasa a 150.
pero la posición no cambia, está en la papelería y se queda ahí mismo comprando el lapicero, la posición sigue siendo la misma. Entonces la recta de tiempo avanza, pero la posición se queda igual. Y cuando sale de la papelería dice que ve que ya cerraron el colegio, entonces se va despacio, se va con calma y llega en 50 segundos. Recordemos que la posición del colegio era aquí en 400, o sea, vuelve y sube de la papelería, vuelve y sube el colegio, vuelve y avanza la posición de 300 a 400, pero lo hace en 50 segundos, está aquí en 150, entonces 50 segundos más va a llegar a 200, entonces va a llegar a 200 conectado con el 400 de la posición del colegio, se va a llegar acá y ahí terminaría la gráfica, porque aquí ya llega al colegio y ya ahí se queda quieto. Listo, esa es toda la gráfica. Entonces vamos a revisar lo que dice aquí en la gráfica según lo que hicimos en el texto. Empieza en la casa, que es la posición 0, vamos a poner aquí casa, y avanza hasta el semáforo en 30 segundos. Recordemos que aquí en el 100 está el semáforo y ahí espera 10 segundos, por eso esta espera de 30 a 40 mientras el semáforo cambia. Luego continúa su camino hasta la papelería, que es 200 metros más adelante. De 100 pasa a 200, por aquí en el 300 está la papelería. Y cuando llega a la papelería ajusta su velocidad nuevamente y pasa hasta el colegio, que está en la posición 400, aquí colegio, en un tiempo diferente. Aquí desde que arrancó el semáforo hasta que pasa por la papelería se demora 50 segundos, por eso pasó del 40 al 90. Luego pasa de la papelería al colegio en 30 segundos, es decir, del 90 al 120, 30 segundos más, y la distancia pasó de 300 a 400, de 300 a 400, de 300 a 400, y el tiempo avanzó 30 segundos. Que cuando llegó al colegio se acordó que necesitaba un lapicero y se devolvió a la papelería, por eso volvió y bajó a 300, y ese proceso de volver a la papelería lo hizo en 20 segundos, según lo que dice aquí la gráfica. Listo. ¿De dónde sacamos esos 20 segundos? Lo habíamos sacado de acá, de este cálculo. Ahí en la papelería se demora 10 segundos comprando el lapicero, por eso la posición no cambia. Vean que estaba en 300 y pasó el tiempo y la posición sigue en 300. Y luego se devuelve al colegio. En 50 segundos pasó de 150 a 200 y la posición vuelve a pasar de 300, que es la papelería, a 400, que es el colegio. Y listo, esa es la gráfica. Vamos a hacer ahora el punto 3. Este sería el punto 2, que es la gráfica. El punto 3 dice: ¿cuánta distancia se recorre en total? Entonces vamos a sumar cuánta distancia tiene que caminar el estudiante. Entonces vean, por ir de la casa al semáforo caminó 100. Ahí se quedó quietico, no camina. Luego sube hasta la papelería. Entonces sigue caminando hasta la papelería, ya lleva los 100 de acá más los otros 200, ya lleva 300. Luego llega hasta el colegio, 400. Desde que arrancó en la casa hasta que llegó al colegio, 400. Luego está en el colegio, se devuelve a la papelería, camina 100 metros más. Los caminó de para atrás, pero igual los tuvo que caminar, entonces son 100 metros más. Entonces irían 400 más 100, 500. Y luego se vuelve de nuevo hacia el colegio. Entonces van de la casa al semáforo 100. Vamos a poner casa, semáforo, más del semáforo a la papelería otros 200, entonces son 200 del semáforo a la papelería, más de la papelería al colegio, son 100 más de la papelería al colegio, más los otros 100 del colegio a la papelería, que se devuelve 100 del colegio a la papelería, y luego otros 100 de la papelería al colegio, más 100 de la papelería al colegio. Y esas son todas las distancias que él recorre. Entonces en total son 100, 300, 400, 500, 600. Recorrió en total 600 metros. Y listo, esa es la pregunta 3. La pregunta 4 dice: ¿cuál es el desplazamiento total? Desplazamiento total. Recordemos que distancia recorrida es diferente a desplazamiento. La distancia recorrida es todo lo que él tiene que caminar, así se devuelva, haga todo lo que quiera. Pero el desplazamiento es cuánto cambió la posición en total. Entonces él empezó en 0 y al final terminó en 400, que es aquí en el colegio.
O sea que cuánto cambió su posición en ir de casa a colegio, sin importar qué hizo en el transcurso de ese proceso, fue de 400 metros, porque empezó en 0 y terminó en 400. Entonces el desplazamiento es 400. Es el cambio en la posición. Listo. El quinto punto dice cuánto tiempo estuvo en movimiento. Vean que se supone según la gráfica que el proceso duró 200 segundos. Sin embargo, él no estuvo en movimiento todo el tiempo. Fíjense que él estuvo quieto mientras compraba el lapicero, la posición no cambió. Y mientras esperaba en el semáforo, la posición no cambió. Entonces, él estuvo quieto acá 10 segundos y estuvo quieto acá 10 segundos. Todo el proceso duró 200, pero quieto estuvo 20 segundos. Entonces, todo el proceso duró 200, menos el tiempo que estuvo quieto, que fueron 20. Entonces, el tiempo en movimiento fueron 180 segundos. Tiempo en movimiento. Listo. Y vamos para el sexto punto, que dice cuál es la velocidad en cada tramo, la velocidad en cada partecita. Entonces vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle velocidad de la casa al semáforo. Entonces pongámosle velocidad casa semáforo. Pongámosle así, velocidad casa semáforo. Recordemos que la fórmula nos dice velocidad es cambio en la posición sobre cambio en el tiempo. Cambio en la posición sobre cambio en el tiempo. Entonces, de la casa al semáforo, ¿cuánto cambió la posición? 100. Porque pasó de 0 a 100. ¿Y cuánto cambió el tiempo? De 0 a 30. Entonces, sería 100 sobre 30. Y eso nos da 3,33. 3,33 ¿qué? Metros sobre segundo. Recordemos, velocidad metros sobre segundo. Listo. Esa es la velocidad en este pedacito. La velocidad aquí en este pedacito mientras esperan el semáforo, entonces pongamos la velocidad solo semáforo. Es el cambio en la posición 0, porque no cambió la posición mientras estaba quieto en el semáforo. Y el cambio en el tiempo fueron 10. Entonces 0 sobre 10. Y 0 dividido en cualquier número es 0. Entonces, ¿qué podemos nosotros saber de ahí? Que mientras la posición no cambie, pues no hay velocidad. Obviamente si algo no se mueve, no tiene velocidad. Entonces, tanto acá como acá no hay velocidad. Entonces pongamos de una vez la velocidad del semáforo es 0 y la velocidad en la papelería es 0 porque la posición no cambió. Entonces ya tenemos este pedazo, tenemos este pedazo y tenemos este pedazo. Vamos por este pedazo. Este pedazo es del semáforo a la papelería, entonces vamos a escribir por acá velocidad del semáforo a la papelería. Fue cambio en la posición, pasó de 100 a 300, o sea cambió 200, y el cambio en el tiempo fue de 40 a 90, fue 50, y 200 dividido en 50 es 4 metros por segundo. Listo, tenemos este pedazo, vamos por este pedazo de acá, que es velocidad de la papelería al colegio, de la papelería del colegio. Listo, pongámosle de la papelería del colegio 1, velocidad de la papelería del colegio 1, porque este pedazo también es de la papelería del colegio. Pongamos en esta papelería del colegio 2. Listo. Entonces de la papelería del colegio 1 es cambio en la posición de 300 a 400, son 100, y en el tiempo fue de 90 a 120, fue 30, o sea fue 3,33 metros sobre segundo. Listo. Entonces ya este pedazo listo, vamos con este. Velocidad, esto fue velocidad del colegio a la papelería. Del colegio a la papelería. El cambio en la posición aquí fue de 400 a 300, vean, de 400 a 300, es decir, disminuyó. Por lo tanto es menos 100, porque disminuyó. Y el cambio en el tiempo fue de 120 a 140, es 20. El tiempo avanzó de 120 a 140. Entonces nos da menos 5 metros por segundo. ¿Por qué es menos? Porque está retrocediendo. Cuando un objeto avanza la velocidad es positiva, cuando retrocede la velocidad es negativa.
Listo. Esa es la velocidad del colegio de la papelería. Aquí ya sabíamos que era 0 porque se quedó quieto y vamos a calcular de la papelería del colegio 2. Entonces que la velocidad de la papelería del colegio 2 es igual al cambio en la posición, ya sabemos que es de 300 a 400, 100, sobre el cambio en el tiempo, que fue de 150 a 200, 50. Entonces 100 dividido en 50, 2 metros por segundo. Y listo. Vemos que aquí la velocidad es más alta, por ejemplo, y aquí es más baja, porque aquí recorre 4 metros cada segundo y aquí recorre 2 metros cada segundo. Esta era la velocidad del semáforo de la papelería. Aquí va un poco más rápido y aquí ya andó despacio porque vio que habían cerrado el colegio. Y listo, ese es todo el ejercicio. Bueno, por otro lado vamos a revisar también este ejercicio solamente como para que entiendan cómo se plantea el ejercicio, ya que lo vamos a estar manejando así en todo el año para las actividades evaluativas. Fíjense que en el enunciado hay las letras P, Q, R y S. ¿Qué significan estas letras? Estas letras se van a reemplazar por números, pero esos números que van a reemplazar para todos son diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se reemplazan esas letras? Aquí están, P, Q, R y S se reemplazan de la siguiente manera. La P es el número de letras en el nombre 1 del estudiante 1 y la Q el número de letras en el apellido 1 del estudiante 1. Vamos a decir que este es el estudiante 1, por ejemplo aquí Juan Bueno es el estudiante 1 y Andrés González es el estudiante 2. El estudiante 2 para la R y la S. Vean, R es el número de letras en el nombre 1 del estudiante 2 y S es el número de letras en el apellido 1 del estudiante 2. Estudiante 1, estudiante 2. Entonces la P dice, es el número de letras en el nombre 1 del estudiante 1. Entonces yo miro el estudiante 1 y el nombre 1 es Juan. Tiene 4 letras. Entonces la P se reemplaza por 4. Es como hacer de cuenta que la P no existe, sino que en donde hay una P yo escribo un 4. La Q es el número de letras en el apellido 1 del estudiante 1. Entonces apellido 1 es Bueno, tiene 5 letras. Entonces aquí 5. La R es el número de letras en el nombre 1 del estudiante 2. Nombre 1 del estudiante 2. Andrés tiene 6 letras. Entonces la R sería 6. Y S es el número de letras en el apellido 1 del estudiante 2. Estudiante 2, apellido 1, González, son 8 letras. Aquí sería 8. Y donde yo vea estas letras simplemente reemplazo. Por ejemplo, en este ejercicio de un ratón, dice que un ratón recorre P metros en 2 segundos. Entonces no es P para mí, sino que recorre 4 metros en 2 segundos. Dice lo huele por Q segundos, entonces sería lo huele por 5 segundos. Y continúa, recorre R metros más, o sea, recorre 6 metros más en S segundos, en 8 segundos y así. Puede ser que en algún caso, en este no, pero puede ser que se encuentre en un P por 5 metros, digamos. P por 5 metros, ¿qué significaría? Pues P es 4 por 5, sería 4 por 5 metros, 20 metros. Por ejemplo, si dijera, un ratón recorre P por 5 metros, sería un ratón recorre 20 metros. Y eso es todo.